Buenos días, hermanos de la Iglesia Reformada, siervos de Jesucristo, y todos los que nos acompañan en esta mañana durante nuestro servicio de adoración. Es una gran bendición el estar con ustedes en esta mañana para así predicar la palabra de Dios. Durante la semana pasada estuvimos estudiando el libro de Éxodo. La línea de estudio que se predicó la semana anterior abarcó los versículos 8 al 14 del capítulo primero. En esta mañana nos corresponde continuar con la siguiente sección, que contempla los versículos 15 al 22 del mismo capítulo. La historia de Éxodo es una de esas historias que logró alcanzar gran popularidad en el pasado. Aún recuerdo cuando era un niño y en el televisor se colocaban las películas clásicas. Entre las imágenes que están en mi memoria se encuentran la de Moisés, como un hombre de cabello blanco o griseado, sosteniendo las tablas de la ley, y la de las plagas que asolaban a la nación de Egipto. No obstante, algo que perdieron de enfoque los cinematógrafos es el sentido original o el mensaje central de la narrativa histórica del libro. El libro de Éxodo no tiene el propósito de mostrar a Moisés como una figura heroica, sino como un siervo de Dios, e incluso las plagas son un tema secundario, que abarcan solamente parte de los primeros capítulos. El enfoque del libro de Éxodo es la liberación obrada por Dios a su pueblo, la nación de Israel. Es por esta razón que durante nuestra exposición del libro de Éxodo nos esforzaremos con la ayuda del Espíritu de Dios y su gracia por presentarles al Dios soberano que es fiel a sus promesas. Así que, si usted quiere saber de qué trata el libro de Éxodo y cómo es que este libro es de bendición para la iglesia de nuestros días, lo invito a que permanezca durante la predicación de esta mañana. Pero antes de comenzar la predicación, me gustaría iniciar dando lectura al pasaje que vamos a estudiar en este día. Dice así: Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Ahora, acompáñenme a orar para que el Señor bendiga la predicación de la palabra de esta mañana. Santo Padre y Dios nuestro, nos encontramos ante ti en este día para rogarte que tú bendigas la predicación que se va a realizar en esta mañana. Te queremos pedir que podamos atender a tu voz, que podamos atender a tu llamado, que tu palabra no solamente entre por un lado y salga por el otro. No seamos solamente oidores de tu palabra, sino hacedores. En este día te rogamos tu ayuda para poder así atender a lo que tú nos llamas a hacer en tu palabra. Bendice nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a adorarte con limpieza de corazón. Danos corazones limpios, danos corazones sin doblez, que no seamos de doble ánimo, de doble moral, sino que te amemos de todo corazón. Ayuda a tu pueblo a poder entender la enseñanza de este día y ayuda al predicador mientras expone la predicación para hacerlo de manera fiel, de manera real, verdadera. Ayúdanos, Señor, a que lo que escuchemos en esta mañana cambie nuestras vidas. Ayúdanos a cambiar para vivir para tu gloria. Ayuda a los hermanos que están sufriendo por el COVID, los hermanos que están enfrentando escasez, necesidad, hambre, enfermedad. Ayúdanos, Señor. Ayuda proveyendo a tu pueblo salud, sustento, abrigo, hogar. Ayúdanos, por favor, Padre.
te rogamos estas cosas y nos encomendamos a ti. Nos encomendamos durante esta predicación a ti, rogándote que tú nos ayudes, Señor. Ayúdanos a vivir vidas que te glorifiquen, vidas que sean temerosas de ti. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Nos encontramos estudiando el libro de Éxodo. Éxodo es el segundo libro del Pentateuco. El primer libro es el libro de Génesis. Es importante que mencionemos el libro de Génesis, porque es el libro que nos contextualiza en el Éxodo, ya que Génesis es el libro que nos ayuda a comprender, dándonos el relato que precede al libro de Éxodo. Génesis nos habla de cómo fue que Israel se trasladó a Egipto. Génesis nos habla del viaje de Jacob y de sus hijos a Egipto, debido a una gran hambruna en la tierra de Canaán. Los israelitas, que eran moradores de la tierra de Canaán, estaban por enfrentar una situación de escasez, y esto los llevaría a viajar a Egipto para abastecerse de víveres. No obstante, el ir a Egipto no era una tarea tan fácil. En aquel tiempo, el que un grupo de extranjeros se presentase a una nación ajena bien podría ser visto con desconfianza o tenerse como un acto de espionaje. No era tan fácil como visitar el lugar y pedir provisiones de buenas a primeras. Por eso, Génesis nos narra cómo Dios, de manera providencial y soberana, manda a José, hijo de Jacob, a Egipto, donde lo coloca como un hombre importante en la nación, de manera que llegó a ocupar el segundo lugar después de Faraón. José fue dotado con gran sabiduría para la administración, con entendimiento para comprender los misterios de Dios y con el favor de Faraón. Todos estos dones fungieron como una puerta que dio entrada al pueblo de Israel en Egipto, con el propósito de que éstos pudieran sustentarse ante la gran hambruna que estaba aconteciendo en aquella región. Génesis concluye con la cohabitat de los israelitas con los egipcios y con la muerte de José. Este mismo suceso es retomado al inicio de Éxodo, como ustedes ya habrán leído en los capítulos 1 al 6. Sin embargo, en el versículo 7 se nos plantea un evento que da un giro a la situación que estaba viviendo Israel en Egipto. Dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos, y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. De aquí que el nuevo rey propone algunas estrategias para evitar el crecimiento de los israelitas. La primera fue oprimir al pueblo, sometiendo al pueblo a rendir tributo y realizar trabajos duros. No obstante, esta medida fue inefectiva. La segunda medida para acabar con el crecimiento del pueblo israelí, y con la cual trata nuestro texto, fue el dar muerte a los bebés varones que concebían las mujeres israelíes. Habiendo establecido el contexto de nuestro pasaje y llegando al punto del mensaje en el que nos encontramos, nos es necesario dar desarrollo a la enseñanza, y para hacerlo, el siguiente bosquejo nos será de ayuda. El título de nuestra enseñanza es Liberando a Israel de las garras de Faraón. Nuestro primer punto es el plan de Faraón para destruir a Israel. Nuestro segundo punto es la destrucción de los planes de Faraón. Y terminaremos con una aplicación, el principio cristiano del temor de Dios. La enseñanza que quiero que quede en sus mentes en esta mañana es: el Dios de Israel es el soberano de la tierra. A Él sirvamos con temor. Habiendo dicho lo anterior, pasemos ahora a desarrollar el primer punto. El plan de Faraón para destruir a Israel. Se encuentra en los versículos 15 al 16 y dice así: Y habló el rey de Egipto a las parteras, de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra,
y otra Fúa, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. El capítulo donde nos encontramos se desenvuelve como la segunda estrategia de Faraón para acabar con los israelitas. Nuestro pasaje nos menciona que el rey de Egipto sintió temor por el gran crecimiento que estaba aconteciendo con la nación de Israel. El rey de Egipto percibió el crecimiento de Israel como un gran peligro, ya que si los hebreos continuaban creciendo según los estándares de aquel entonces, podría llegar el momento cuando Israel planeare una rebelión o traicionase a los egipcios y se uniese a otra nación. No se sabe a ciencia cierta a qué faraón hace referencia el relato bíblico. Hay quienes creen que el tiempo de la buena aceptación y prosperidad de Israel en Egipto fue bajo el gobierno de los Hicsos. Los Hicsos se cree que fueron gobernantes asiáticos, no egipcios, y que por este mismo hecho pudieron haber aceptado con mayor facilidad a los israelíes. Ya para el tiempo del Éxodo se plantea el ascenso de un rey de una dinastía egipcia, que expulsó a los Hicsos y dio un giro a la forma de vida en el imperio. No obstante, esto es solamente una propuesta a la interpretación histórica. Los eruditos se debaten quién era el rey al cual hace referencia el Éxodo. Existen dos propuestas: Amenhotep II, que vivió entre el año 1450 y 1425 a.C., o Ramsés II y su hijo Mernaptah. Ramsés vivió entre el 1279 y 1213 y su hijo entre el 1212 y 1200 a.C. El historiador Josefo concuerda con los que apoyan la teoría del cambio de dinastía. Según Josefo, la dinastía fue sustituida por otra que afligió al pueblo de Israel por 400 años. Es bajo esta nueva dinastía que su rey ordena a las parteras de las hebreas, Sifra y Fua, matar a los hijos varones que conciban durante los partos las hebreas. La masacre de los niños israelíes pudo haber estado ligada, según un historiador, con una profecía de un sabio hechicero egipcio, que predijo al rey de Egipto el nacimiento de un niño que haría estragos en su reino. Las escrituras no nos dan gran detalle sobre este acontecimiento, sin embargo, nos muestran a Faraón, uno de los seres sobre la tierra que gozaba de gran poder, determinado a detener el crecimiento de los judíos, estableciendo como solución a una futura y posible rebelión el asesinato de los bebés hebreos. De esta manera, vemos en estos dos primeros versículos el plan de Faraón para destruir a Israel, donde Faraón se propone a matar a los hijos de Israel. Faraón tiene la autoridad, tiene el poder, tiene los recursos, tiene el armamento, tiene los ejércitos. ¿Qué podría evitar que Faraón lleve a cabo esta atrocidad? Bueno, para ver esto, nos es necesario pasar a nuestro segundo punto: la destrucción de los planes de Faraón, que abarca de los versículos 18 al 22. Leamos desde el versículo 17. Dice así: Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Humanamente hablando, parece no haber nada que pudiera librar a Israel de las poderosas garras de Faraón. Los israelitas han estado morando bajo su territorio, por lo cual también deben sujetarse a vivir bajo sus condiciones, obedecer sus demandas y sujetarse a su voluntad. Lo que Faraón desconoce es que mientras él maquina mal contra los israelitas,
Jehová mira desde los cielos, que mientras Faraón aflige a Israel, el clamor de ellos sube delante de Jehová. Faraón mira a los israelitas como un futuro obstáculo para la nación egipcia y por esta razón manda a matar a los niños. Israel mira a Egipto como un cómodo hogar, un lugar donde se puede vivir y por esta razón se lamenta del cambio que ha acontecido en su manera de vivir en aquella nación. Lo que ambos han ignorado son las promesas de Dios. La nación egipcia nunca fue intencionada como una morada permanente para el pueblo de Israel. Egipto solo fue utilizada como el medio por el cual el Señor proveería a su pueblo refugio de la hambruna. Pero la morada de Israel no era Egipto, sino Canaán, la tierra prometida. Israel había olvidado esto. También olvidaron que Israel sería sometido a servidumbre por 400 años, profecía que había llegado a su cumplimiento bajo el gobierno de esta nueva dinastía. Pero el tiempo de la visitación de Jehová había llegado ya. El tiempo en que Jehová pelearía y libertaría a su pueblo se había cumplido. El protagonista del Éxodo no es Faraón, no es Moisés, no es Israel. El protagonista del Éxodo es Jehová, el Dios del pacto. Nada ni nadie podría impedir a Jehová, el Dios creador de todas las cosas, que diera libertad a su pueblo. Y la manera en que Dios hace esto es haciendo uso de los mismos planes de sus enemigos para frustrarlos. Faraón planeó dar muerte a los bebés por medio de las parteras, y Dios utilizó a las parteras como el instrumento que frustraría el plan de Faraón. Se nos dice que las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Faraón, observando que las parteras no habían hecho como les había ordenado, dictamina que se le dé razón de la desobediencia. Después de dar oído a la explicación de las parteras, establece lo que sería una segunda estrategia para acabar con la vida de los recién nacidos. Este asunto no lo trataremos en esta enseñanza, ya que forma parte de la enseñanza del próximo domingo. Entonces, si usted quiere saber qué sucede con los niños y con los planes de Faraón, no pierda la próxima predicación. Pero ahora es propicio enfocarnos en la pregunta: ¿por qué Faraón quería acabar con la vida de los niños? ¿No sería mejor acabar con la vida de los adultos? ¿No sería mejor matar a los hombres y tomar sus mujeres? No tengo duda de que la estrategia de Faraón pudo haber sido sugerida por la serpiente, cuyo propósito no era únicamente detener el crecimiento de los hijos de Israel, sino más bien evitar, destruir, eliminar, frustrar los propósitos de Dios y su promesa. Este acontecimiento, sin duda, tiene un paralelismo con el que nos narra Mateo 2:13. Al igual que Faraón, Herodes, con similar hambre y sed de poder, se propone a dar muerte a los niños recién nacidos de Israel, ya que no quiere que nadie comparta su corona. Pues el ataque de Faraón, en realidad, era una estrategia satánica que buscaba frustrar los propósitos de Dios y su promesa. Si Satanás logra la muerte de los niños donde se encuentra Moisés, entonces quizá, pensó él, podría frustrar el éxodo y de esta manera impediría que el pueblo de Dios fuere dirigido a la tierra prometida. Y de igual forma, impediría que llegase la simiente prometida. Si Satanás logra impedir el éxodo, lograría que Dios incumpliera su pacto, o al menos eso fue lo que él pensó. Pero Dios desde el inicio muestra un acto de voltear las estrategias de Satanás en su contra, y en esta ocasión usa a dos simples parteras. Posteriormente usará un pequeño niño, una criatura insignificante, y se opondrá ante un poderoso rey, el faraón, y de esta manera Dios obrará el éxodo de su pueblo. Dios muestra por medio de todas estas cosas su soberanía, que Él es más poderoso que todas las potestades y se burla de sus maquinaciones. El Dios de Israel
es el soberano de los cielos y de la tierra. Nada impedirá que Dios lleve a cabo su promesa. El tiempo de su visitación llegó, por lo cual la victoria y la liberación de su pueblo no es una posibilidad, sino un hecho. Dios traería libertad a su pueblo, utilizando las mismas estrategias del diablo y de Faraón en contra de ellos. Faraón decide aumentar las cargas a Israel, y éste se multiplica cada vez más. Faraón planea matar a los niños utilizando como instrumento a las parteras, y éstas se rebelan contra Faraón y preservan la vida a los niños. Faraón determina dar muerte a los niños tirándolos al río, y este es el medio que Dios utiliza para preservar a Moisés e introducirlo bajo la misma protección de Faraón. Hermanos, esto es un vivo ejemplo de que el Dios de Israel es el soberano de la tierra, un Dios que es diferente a los otros dioses y que gobierna sobre todas las cosas. La situación de este pasaje nos lleva de igual forma a lo que aconteció con nuestra redención del pecado. En la cruz de Cristo es el lugar donde la soberanía de Dios nos es más claramente manifestada. Satanás procuró por todos los medios frustrar la redención del pueblo de Dios, y en la cruz, con la muerte del Señor, creyó que su victoria estaba asegurada, no dándose cuenta que era la cruz la que sellaba su derrota. Al igual que el Señor Jesús no fue a la cruz por ser culpable de un solo pecado, ni siquiera de uno solo, de igual forma, Él no fue a la cruz por ser más débil que los hombres, o que los ángeles, o que el diablo. Él fue a la cruz por voluntad propia, por amor a nosotros, los que creemos en Él. Él fue a la cruz porque la cruz es la única forma en la que el Santo Dios da libertad del pecado, de la condena de la ira por los pecados a los pecadores. La cruz es el verdadero éxodo, la liberación del yugo del pecado y la entrada a una tierra de paz con Dios. El Señor Jesucristo, que cargó la cruz por nuestros pecados, que los tomó y los sufrió por nosotros, es el autor de nuestro éxodo, para una vida rumbo a la casa de nuestro Dios, para un camino a la tierra de nuestro Padre. Sí, hermanos, de nuestro Padre. No somos ciudadanos de este Egipto. Nuestra morada no es Babilonia. Nuestro hogar se encuentra con nuestro Señor en los cielos. Es una tierra donde ya no hay más muerte, no hay más llanto, no hay más pecado. Una tierra donde Satanás y sus aliados, los que le obedecen, no podrán oprimirnos más. Una tierra donde moran solamente los que creen verdaderamente en las promesas de Dios. Un hogar donde están solo los que tienen fe en Jesús y le aman de todo corazón. El éxodo del cristiano es una vida de avance y no de retroceso, como lo enseña Hebreos. No es una vida de pecado voluntario, sino una vida de libertad, para caminar por el camino que Dios nos abrió en Cristo Jesús nuestro Señor, y vivir en esa cercanía y comunión con Dios como ningún hombre jamás ha podido ni podrá. Ni aun los sacerdotes del antiguo pacto tenían la comunión que nosotros tenemos ahora con Dios gracias a la obra de nuestro Señor Jesús. En el antiguo pacto, solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. En el nuevo pacto, de acuerdo con las Escrituras, se nos invita a todos nosotros los que creemos en Cristo con un corazón sincero y con plena certidumbre de fe, a entrar en el lugar santísimo y deleitarnos en la comunión íntima con el Señor. El éxodo judío apunta al éxodo cristiano, la liberación del pecado, la comunión con Dios y la inscripción de la ley en nuestros corazones. El éxodo de Israel, el cual nos encontramos estudiando, es una imagen, una sombra del éxodo que es obrado por nuestro Señor a favor de su pueblo. Un éxodo espiritual, donde el Señor libera nuestros espíritus cautivos de las garras de Satanás, para dirigirnos hacia una tierra libre de pecado. Bendito Salvador nuestro, que no solo murió por nuestros pecados, sino que también
nos guía y acompaña hasta alcanzar el final de la promesa, la glorificación y el eterno deleite en Dios nuestro Padre. A nuestro Señor Jesús sea todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pasemos ahora a nuestra aplicación. El principio cristiano del temor de Dios. El principio que se nos muestra en nuestro pasaje es el temor a Dios. Los únicos que pueden servir y ser instrumentos de Dios son los hombres que le temen. Este principio es observado en las parteras. Pero ¿cómo aplicar este principio a nuestras vidas? ¿Cómo aplicar este pasaje a nuestras vidas? Mis hermanos, este pasaje tiene muchas cosas que enseñarnos para nuestros días. Durante la enseñanza he manifestado el protagonismo de Dios. El libro de Éxodo trata sobre la libertad obrada por Dios a favor de su pueblo, según las promesas hechas a los patriarcas. Pero otra cosa que es notable y no puede ser pasada por alto es la instrumentalidad. En este libro vemos cómo Dios utiliza instrumentos humanos para obrar la liberalidad de su pueblo. Y en este capítulo el Señor obra y guarda su pacto haciendo uso no de hombres valientes o fuertes, o de una nación poderosa y amenazadora, sino de unas simples parteras. Dos mujeres que naturalmente no representarían ninguna amenaza para Faraón, pero fue a través de ellas que Dios deshizo los planes de Faraón. Sin embargo, noten ustedes, ¿qué se dice de ellas? Se dice de ellas que no eran unas parteras solamente. El texto menciona que eran dos parteras temerosas de Dios. Dice así: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Estas parteras resistieron el mandato de Faraón, y la razón por la cual le desobedecieron fue por temor a Dios. Sin duda alguna, las parteras debieron haber tenido temor a Faraón, el hombre más poderoso de Egipto, pero ese temor fue desechado, fue sorbido al contemplar un temor que lo rebasaba en todos los extremos, el temor a Dios. Y este es el principio que ha de ser cultivado en nuestras vidas por medio de esta aplicación. ¿Qué es el temor a Dios? Primero, quiero establecer que el temor a Dios no es temor a sufrir las consecuencias por desobedecer a Dios. Ese es temor a las consecuencias, pero no temor a Dios. El temor a Dios tampoco es procurar obedecer a Dios por el hecho de pensar que en el obedecer se recibirá una especie de bendición. Eso es temor a perder la bendición, y eso se llama conveniencia. Pero el verdadero temor a Dios es un temor que está dispuesto a sufrir las consecuencias de la obediencia, con un propósito único y central: dar la gloria a Dios. El temor a Dios es obedecer la voluntad de Dios, aun si el ser más poderoso de la tierra nos ordena lo contrario. Es reconocer la majestad de Dios y su soberanía sobre todas las cosas, aun sobre Faraón y nosotros mismos. Es la determinación y acción a hacer aquello que Dios nos ordena en su palabra con un propósito único: que Dios sea glorificado. ¿Cómo cultivar una vida de temor a Dios? ¿Cómo vivir una vida que refleje sumisión a Dios? La vida de temor a Dios es cultivada por medio de la meditación, o mejor dicho, la contemplación de Dios en su palabra. Para vivir una vida de temor, debemos primeramente conocer quién es Dios. Generalmente, cuando he hablado con algunas personas, pueden decir algunas características de cómo ellos creen que es Dios, pero eso no es a lo que me refiero. La vida temerosa de Dios es aquella que se cultiva por medio de la contemplación de Dios en las Escrituras. El contemplar las perfecciones de Dios en su palabra aniquila las falsas ideas o presuposiciones que tenemos con respecto a Dios y forma en nosotros un conocimiento real de cómo es Dios. El ver cómo Dios actúa en su palabra
nos lleva a comprender en lo posible a nuestra naturaleza humana cómo es Él y qué es lo que a Él le agrada. El temor a Dios, que es cultivado en nuestra vida por medio de la meditación de la palabra, es a través de la operación del Espíritu Santo, que despierta nuestras conciencias, nuestro entendimiento y nuestros corazones, y nos enseña que el único digno de toda alabanza y de toda nuestra devoción es Dios, y nos dirige a la obediencia, a acomodar nuestros caminos a los suyos y obedecerle. Nótese que las parteras no habían recibido aún la ley escrita en el Sinaí, pero en sus corazones había un temor profundo por Dios. Hermanos, ¿pueden pensar lo que estas parteras tenían en sus mentes? Estas dos mujeres quizás estaban recordando los portentosos actos de Dios. No sabemos si estaban meditando en los juicios de Dios, vistos en la caída del hombre y en el diluvio. Tampoco sabemos si estaban meditando en la gracia de Dios y su fidelidad, que nos es recordadamente en todo el Antiguo Testamento, en el pacto con Abraham y con su descendencia. No lo sabemos con certeza qué estaba pasando por sus mentes, pero lo que sí sabemos es que lo que estas dos mujeres conocían de Dios era un conocimiento real, vivo, que las movió a temor y obediencia a Él. De igual forma, ¿cuánto bien hará a nuestras almas el contemplar tanto las obras de Dios como su majestad, que nos han sido reveladas en su palabra? Debemos de meditar y reverenciar a Dios por todas sus obras. Nosotros tenemos una revelación de Dios más completa que las que tenían esas parteras. A nosotros nos ha sido revelado Cristo mismo en las Escrituras, y esto nos debe de mover a reverencia. ¿Quién diera el que nuestros corazones respondieran diciendo: me dispondré todos mis días en la tierra a considerar la liberación que nuestro glorioso Señor ha obrado para la salvación de nuestras almas? Sea el Señor dándonos este mismo sentir y dirigiéndonos en nuestro caminar, de tal forma que vivamos vidas sabias, es decir, vidas temerosas de Dios en Cristo Jesús. Sea el Señor ayudándonos a no tener solamente un conocimiento acerca de Dios, sino a poseer una conciencia despierta y un corazón vivo para escucharle, amarle y obedecerle. Amén. Acompáñenme a orar para que el Señor bendiga esta enseñanza. Padre Santo, te agradecemos por la enseñanza de este día. Gracias, Señor, porque nosotros conocemos en nuestros corazones que tú has obrado esta libertad de tu pueblo en Cristo. Nos has librado del pecado, nos has librado de la esclavitud bajo la que nos encontrábamos en manos del diablo. Nos has librado de la misma ira que tú derramarías sobre nosotros por el no arrepentirnos de todas nuestras faltas y haber creído a tu palabra. Sin embargo, tú, Señor, has tenido gracia para con nosotros. Nos has comunicado el Evangelio, nos has dado vida a través de tu Espíritu y ahora nosotros te conocemos. Y Señor, en este día recordamos el acto que tú obraste para nuestra salvación, cómo tú nos compraste y nos redimiste. Tú, Señor, te entregaste a tu Hijo para salvar a tu pueblo. Qué gran amor, qué gran misericordia, cuánta sabiduría. ¿Quién la podrá comprender, Señor? Que tú, el Rey de Gloria, diste a tu Hijo a morir por nosotros, que no somos sino más que pecadores. No consistió en nada que nosotros hiciéramos o en nada que alguien más haya hecho, sino en ti, en tu poder sobreabundante y tu gracia. Te agradecemos por esto, Señor. Y en este día te glorificamos. Sea a ti la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Porque tuya es la gracia, la misericordia, la justicia, el poder. A ti solamente te pertenece. Tú eres el soberano sobre todas las cosas. Y nosotros, a pesar de nuestra torpeza, Señor, nos has amado y somos tu pueblo. Y nosotros te queremos dar la gloria. Ayúdanos a vivir vidas temerosas, vidas que te glorifiquen, vidas que sean como un cántico de alabanza para ti. Ayúdanos, Señor, a vivir
vidas que te honren, vidas agradables a ti. Ayuda a que esta enseñanza no solamente entre por un oído y salga por otro, sino que quede grabada en nuestros corazones y que nos anime en nuestro caminar cristiano a renunciar al pecado y seguirte. Ayúdanos, por favor, Señor, danos esa fuerza, ayúdanos a detestar, a odiar, a aborrecer, a sentirnos asqueados por el pecado. Ayúdanos a seguirte con sinceridad de corazón, con pureza y no con un doble ánimo, no con hipocresía. Ayúdanos, por favor, Padre nuestro. Nos encomendamos a ti, nos encomendamos nuestras vidas a ti y te rogamos que tú nos ayudes, por favor. Te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hemos finalizado nuestra enseñanza de esta mañana. Espero poder verlos pronto y los animo a invitar a sus familiares y amigos a escuchar la palabra de Dios. Si tiene alguna pregunta, quiere saber más sobre nuestro Señor Jesucristo, las Escrituras, la Iglesia o la Confesión de Fe de 1689, o tiene algún motivo de oración, puede llamar al Pastor Nelson o consultar con alguno de nosotros y con gusto los atenderemos. El Señor los bendiga.